Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Andrés Márquez. Yo soy el docente del curso de análisis de circuitos en DC. Así que vamos a compartir los siguientes 4 meses y pico de asignatura para poder documentar los Así que bueno, bueno, les comento rápidamente, soy ingeniero de cuentas de profesión, entiendo que creo que casi todos, si es que no todos son mecatrónicos, no de mecatrónicos. ¿Hay alguien que está carrera? Justo conversábamos con ustedes que es una carrera muy bonita, en realidad tiene bastante campo de acción, bastante interesante, pero ya habrá momento para hablarles un poquito más de eso. El curso básicamente habla de la forma como podemos aprovechar la electricidad, digamos, obtener un acercamiento un poco mayor a ella, analizar los circuitos de corriente continua, entonces, o teléfonos con vibrador, gratis. Eh, Les decía, ¿no? Poder analizar un circuito, que básicamente significa que lo tengas ahí en un esquemático, digamos, lo desmenuces, puedas sacar todas las ecuaciones que lo escribe, puedas calcular todos los parámetros necesarios para poderlo entender mejor. Entonces, y cuando hablamos de corriente continua, pues lo veremos a continuación, pues es una de las formas para poder energizar los circuitos, ¿no? Todos los circuitos tienen que trabajar energizados, ya sea con corriente continua o corriente alterna. Corriente continua puede ser, por ejemplo, una batería, una pila, un carro, una pila de reloj, eso es corriente continua. Es un voltaje estable, continuo, hasta cada necesario. El voltaje cae, se quita. Corriente alterna es lo que tenemos, por ejemplo, con la corriente. Es mucho más complejo porque la onda no es así, ¿no? Está constantemente oscilando. Y entonces tiene una serie más de fenómenos que hay que analizar, es más complicado. Eso se estudia en el siguiente semestre, si mal no recuerdo. Pero quiero enfatizar que todo lo que vamos a hacer acá lo van a aplicar después. Y en corriente alterna, porque si esto no lo aprueban bien, en corriente alterna no lo van a hacer. Por nada. Entonces es muy importante que cualquier cosa, cualquier duda, consulta que haya respecto al curso, al análisis, a lo que podemos hacer, lo vamos comentando, lo vamos resolviendo, porque no deberíamos llegar con dudas. ¿Sí? ¿Está claro? Estimados, vamos a empezar entonces. El tiempo vuela y se nos va la hora. Bueno, a mí la verdad que me gusta estar sentado, así que voy a hacerlo desde acá. Vamos a, vamos a hablar hoy día de los parámetros eléctricos y las leyes circuitales. Bueno, que también lo vamos a encontrar como magnitudes eléctricas. Hay una pequeña diferencia que vamos a mencionar. Y leyes circuitales, pues, es decir, bueno, qué fenómenos van a ocurrir en la electricidad, en los circuitos que son comunes en diferentes contextos, ¿no? Es como, por ejemplo, que hablemos, no sé, el fenómeno de la gravedad, ¿no? O sea, todos sabemos que tú puedes hacer un objeto y se cae, ¿no? A efecto de la gravedad. Eso pasa acá en la China, en Europa, en cualquier lado. Igual, en circuitos hay fenómenos que se van a repetir, ¿sí? Entonces, vamos a analizar también todo ello, ¿no? Hay ecuaciones matemáticas que escriben todo esto. Parte del análisis es poder dominar estas ecuaciones, saberlas aplicar, saberlas interpretar. Sobre todo eso, ¿no? O sea, una calculadora pues puede hacer todo el cálculo, pero el tema es que tú calcules algo y interpretes el resultado. Eso es lo más importante, ¿sí? El cálculo lo puede hacer una IA. La interpretación es lo que tú solamente puedes hacer. Bueno, entonces el día de hoy vamos a entrar a, un breve vistazo al curso en general, el tema de parámetros eléctricos y algunos en particular, ¿no? La tensión, corriente y resistencia eléctrica. Al finalizar esta sesión, ustedes deberían poder reconocer los parámetros y magnitudes eléctricas básicas. Bueno, normalmente esto lo hablaríamos un poquito en una sesión posterior. Como en la primera sesión, creo que no hay mucho que... Espero que no tengan ninguna duda previa de los cursos de carrera, ¿sí? ¿O tienen alguna duda previa que los atormenta ahorita? Antonio, ¿tú qué dices? Sí, que es una buena amplificadores. Eso es para mañana. Sí, nos vamos a hacer bastante con algunos, creo. Bueno, entonces ya lo conversaremos con detalle. Bien, a ver, ¿qué sabemos de la electricidad, estimados? ¿Qué es la electricidad?
flujo de electrones. ¿Y para qué sirve? Un físico determinado por la transferencia de energía eléctrica. Ya. ¿Y qué podríamos lograr con esta transferencia de energía? ¿Para qué querríamos transferir energía? ¿Ah? Ya, por ejemplo, El mundo reacciona de latido como puede ser un motor eléctrico, ¿no? Para generar movimientos, convertir la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Perdón. Por favor, les voy a pedir que me hablen un poco fuerte porque me olvidé decirles eso, por si no se dieron cuenta, bueno, soy un metalero, hago música, así que mi oído está un poco dañado y hay un profe que acá habla súper fuerte, así que les voy a pedir que me hablen súper fuerte también. No me griten, pero hablen fuerte. Me decías, para generar luz. luz, excelente, para generar luz. Sí, Yo lo entiendo más como una divisa energética general. Puedes generar, convertirle casi cualquier tipo de energía, con cualquier tipo de energía puedes hacer electricidad. sí, interesante lo que dices, tal cual. Es muy importante. Hoy en día prácticamente ya resultaría, no voy a decir imposible, ¿no? Pero si ya vivir sin wifi es complicado. Imagínate vivir sin energía eléctrica, ¿no? Es como ya, hoy en día es como vivir sin desagüe, como que no tener agua potable en casa, ¿no? Es sumamente complicado. Entonces sí, la electricidad es sumamente, ¿no? Y cuando hablamos de voltaje, corriente, resistencia, ¿qué sabemos de eso? Son características de la electricidad. Características de la electricidad. ¿Y para qué nos podría interesar conocer esto? Medirlo, pero lo mides y luego qué. Ya, analizarlo y una vez que lo analizas, ¿qué? Exactamente, de eso se trata. De eso se trata. La electricidad es un fenómeno que puede ser muy peligroso también. Entonces, en la medida que tú puedas tener electricidad y saberla domar, así como, no sé, montar un caballo y que esté tranquilito cuando tú le pides que esté tranquilito y que corre cuando tú quieras que corra, igual, la electricidad es lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres de repente manejar corrientes bajas, voltajes pequeños para de repente, no sé, frenar un foquito, ya, pues hay maneras para controlarlo, ¿no? Tú quieres que la electricidad vaya pues, a tope para que no se accionen motores de media tensión, como hablamos, o sea, cargas grandes, mineras, por ejemplo, un molino de bolas para que lo haga girar. O sea, también hay formas, ¿no? De controlar eso para que no, digamos, no se, ¿cómo decir? O sea, no genere un desastre. O sea, que se puede controlar rápidamente si es que no lo controla bien. Y el señor que se encarga de controlarlo, al menos en un primer momento vamos a ver, es este señor. Bueno, que seguramente ustedes saben o quizás suponen de que resistencia es esto, ¿verdad? ¿Alguien dice lo contrario? Excelente. Muy bien, es un resistor. Ante los efectos se habla de resistencia, relaciones con el principalmente pedazos. Yo siempre reniego porque a veces escuchas incluso profesores que hablan de que eso es una resistencia. Yo le digo porque en la universidad a mí me pasó con esto. Todo el mundo hasta quinto año le decía resistencia y yo renegaba porque se llama resistor. Ya, eso puede ser, ya muy fino, pues ya muy snob. Carga resistida, sí, pues que lo que pasa es que el resistor no siempre es una carga. Entonces, poco que se restringe, ¿no? Pero sí, por si acaso es resistor, ¿sí? ¿Pero qué circunstancias en un resistor no sería una pérdida? Por ejemplo, si lo tienes como un elemento complementario a la mitad del circuito, no podríamos decir que es una carga como tal, ¿no? Sí fluye, pero digamos que no es el último punto. O sea, por ejemplo, si yo te digo un foco, más allá del foco la energía eléctrica no va a ir, o sea, es el punto final. Entonces, esa es una carga. Pero digamos, si tú tienes un, no sé, un control remoto que internamente tiene un montón de resistores en diferentes puntos que no necesariamente son el punto final de consumo, entonces no podríamos decir que es una carga realmente. Sí. Bueno, entonces, veremos. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque hemos lo mencionado, la energía eléctrica, pues es digamos, un recurso hoy en día que nos permite hacer muchísimas cosas. Prácticamente nuestra vida está en gran medida, eh, digamos, o sea, necesitamos la energía eléctrica, ¿no? Así como necesitamos el internet, los datos. Por ejemplo, no sé si han llegado a experimentarlo con la misma intensidad que yo, pero antes cuando tú querías, por ejemplo, instalar un programa informático en tu computadora, te conseguías el instalador instalado si te olvidabas. Ahora bien, ya nos han dado cuenta, todo es a nivel de suscripciones, todo es en línea.
cada vez el usuario final tiene menos control sobre los programas, sobre lo que está pasando en su computadora, ¿no? Y cada vez los proveedores y los desarrolladores tienen más control que uno. Y bueno, yo también reniego de eso, pero bueno, imagino que, no sé si lo han llegado a sufrir tanto, pero bueno, ocurre, ¿no? Entonces, es importante porque vamos a ver que podemos utilizarlo para muchas cosas y hay que ver cómo aprender a controlar, ¿sí? Bien, pasando a la parte de transformación. Bueno, solamente para rápidamente mencionar esto. A ver, ¿dónde está esta cosa? Eh, por si acaso, el aula virtual está todavía en proceso de implementación, si es que alguien ya ha ido revisándolo, o sea, no se asusten de que todavía no hay nada, o sea, de unos días, porque ha sido todo muy rápido. Eh, Como podrán ver, aquí están los temas que vamos a revisar. Sí, en la primera unidad es un poco introductorio. Me parece que algunos ya tienen experiencia ya con electricidad, así que no debería ser muy difícil esa primera parte, ¿no? De repente un repaso, ¿no? El de Ohms, de Kirchhoff, recordar el tema de las mallas, divisor de tensión, corriente, cosas que, herramientas matemáticas que te van a ayudar mucho después a resolver circuitos. ¿Sí? Bueno, el puente de Wheatstone, muy utilizado, por ejemplo, justo que hablábamos de instrumentación, ¿no? Para el proceso de pesaje, para detectar peso, por ejemplo, un silo de granos, si tienes ahí el peso, bueno, lo haces con un puente Wheatstone. ¿Qué más? Bueno, en la unidad 2, vamos a analizar con algunos teoremas. Aquí ya la cosa se pone un poco más interesante, revisamos método de potenciales de nodo, hacemos algunos laboratorios también. Aquí, por supuesto, voy a pedirles que cuando vayamos al laboratorio, eh, revisen la guía antes de, por lo menos unos días antes, y analicen, calculen y simulen en computadora lo que deberíamos encontrar en laboratorio. Porque el laboratorio es solamente hora y media y se pasa el todo. O sea, efectivamente, en lo que llegamos, nos ponemos la bata, nos vamos y desarmamos todo, ahí por lo menos se van 20 minutos. Nos queda hora y 10. ¿Sí? En lo que conectamos los componentes, nos equivocamos, lo volvemos a hacer ya 20 minutos menos. O sea, efectivamente unos 40 a 50 minutos con suerte. Entonces, si ahí recién vamos a ir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer, ya ha pasado y podría pasar nuevamente, ¿sí? Y les voy a pedir también que, y por su bien, quizás que intenten ir al laboratorio. O sea, todos podemos tener un problema, ¿no? Y igual, si hay un inconveniente, no puede venir y si ha pasado esto, no puedo asistir a un correo, lo sustenta, bien, no hay problema, todos podemos tener un problema, ¿no? Pero al final, la parte del laboratorio yo creo que es mucho más beneficiosa para ustedes que la teoría, porque finalmente la teoría en un libro la puedes leer y entender un poco mejor. De repente vas a demorar un poco más que si te lo explico yo, ¿no? Pues la parte práctica es importante que la puedas vivir. Porque con esa seguridad que vas a tener en el laboratorio, que veas que tus mediciones y tu casco coinciden, perdón, vas a ir a corriente alterna después y la vas a romper. Pero si no, ya que vamos a estar menos complicados. ¿Sí? Bien, y la parte final, bueno, sistemas de primer y segundo orden, vamos a ver algunos elementos ya un poquito más, no vamos a decir avanzados, pero digamos, no solamente resistores, ¿no? O sea, acá en la unidad 1 y 2 le sacamos el ancho a los resistores y luego ya pasamos a hablar de condensadores, campo magnético, inductores y algunos teoremas, también como el teorema de Norton, muy utilizado para analizar circuitos también, ¿no? Sobre todo cuando quieres ver qué pasa en una carga y quieres tratar de simplificar todo lo anterior lo más posible, ¿no? Y bueno, en esencia eso es, ¿no? Los circuitos RL, RC, RLC, circuitos pasivos, ¿no? Componentes que van a consumir energía. Bueno, el tema del sistema de evaluación, ahí tienen la fórmula, eso ya lo pueden ver en el aula virtual con más calma. ¿Sí? Recuerden que tenemos 5 prácticas calificadas y el examen final, ¿no? Laboratorios son en total 5 laboratorios también, ¿sí? Recuerden traer su bata y su CPP, sus zapatos de seguridad, porque yo no sé quién va a estar cuidando conmigo el laboratorio, pero algunos asistentes son un poquito especiales con eso. Entonces, por ahí ya te puedo pasar alguna vez, 2 veces, pero si el asistente dice no, no entra, ya, digo, sí. Bien, estimados, ¿qué más? Otra cosa más. Y en general, para cualquier curso que ustedes lleven, esto siempre es muy importante que lo puedan revisar. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente del libro? En este caso, el libro de Boylestad, si es que alguien no lo ha revisado, revisen. Es muy bueno, es muy didáctico, es muy bonito, tiene mucha información y está como que medio masticadito para que no te cueste mucho entender. Sí, entonces revísenlo, consíganlo, estudienlo. Me parece que todo esto está disponible en la biblioteca virtual del UTP, pero bueno, si lo puedes comprar, lo puedes conseguir por tus medios, pues genial. Sí, te va a servir muchísimo. ¿Sí? El de Boylestad, Introducción al Análisis de Circuitos.
Los demás, honestamente, no los he revisado, pero el de Boylestad doy fe que es muy bueno. ¿Sí? Boylestad. Listo, muy bien. Sí, pues les preguntaba si eran todos de meca, porque fíjense, hay un montón de carreras que llevan esto. A eso lo juntan. Ya, bueno, y los temas ya, eso ya lo ven ustedes, eso ya no lo vamos a analizar, está bastante bien explicado. Bien, ahora sí, vamos a... Eh, ya que ahora, pues. Ya, listo, muy bien. Entonces ya hemos hablado del sílabus, vamos a ver un poquito del curso, ¿no? Eh, entonces decíamos, ¿no? Que la electricidad nos va a permitir generar un flujo de electrones que va a excitar una carga, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿quién sería la carga? El foco, claro, esta es la carga. Y bueno, tu fuente de alimentación sería tu pila, ¿no? Ahora, aprovechando el circuito, muchas veces se dice, ¿no? Que la corriente sale por el más. ¿Y por qué acá sale por el menos? ¿Qué pueden decir aquí? Entonces, así es. Este flujo de electrones en realidad sale por el menos. A eso se le considera o se llama corriente real. Porque la corriente convencional es la que se asume que sale por acá. ¿Sí? Entonces, eso para que no genere confusión. Porque por mucho tiempo se creía que la corriente salía por el borde positivo de la fuente y daba la vuelta, pero no, en realidad es al revés. Pero cuando se dieron cuenta los científicos o la gente que lo estudiaba, dijeron, ya, pues ya, es así nomás, ya. Qué flojera. Ya, sí, ya está así, ya. Los tratados ya están así, ya. Pero en realidad es al revés. Para nosotros, corriente convencional, siempre. ¿Sí? Para el examen, para los cálculos, para todo. ¿Sí? Pero al final, todos los parámetros eléctricos se calculan y si sale negativo, lo volteas y se acabó. Es lo mismo. Ya es lo mismo. Lo que te interesa muchas veces es el valor absoluto de las cosas. Bien, y la idea es que podamos aprender a analizar circuitos como el que tenemos acá, ¿no? O de repente circuitos un poco más complicados, ¿no? Sí, de repente puede parecer que es muy complicado, pero no pasa nada. O sea, si sabemos cómo desmenuzarlo, fácil. El tema es ese, hay que practicar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, entramos ya al contenido. Bueno, en cuanto a circuito eléctrico, vamos a decir que es un conjunto de componentes eléctricos, están interrelacionados o interconectados. Y la característica clave aquí es que forman una trayectoria cerrada. ¿Qué significa eso? Que si yo viniera y corto acá, ¿tenemos circuito? No, no hay circuito. Y eso ocurre N veces, en cualquier lado, en cualquier planta, en cualquier mina, en cualquier lado. Muchas veces algo deja de funcionar y dice, oh, ¿qué pasaba? El cuco, el chinchilico. No, un cable suelto. O sea, algo tan tonto como eso. ¿Sí? Entonces, para que haya conducción, tiene que haber circuito completo, ¿no? Y se sorprenderían de ver la cantidad de veces que las cosas fallan porque se soltó este cable, o se soltó este cable, o este, o este, o este, o este, o este, en todos los puntos de conexión. Acá tienes 8 puntos de falla. Basta que uno se suelte y ya fuiste. Y si es un cable grueso que maneja mucha energía, lo peor que puede pasar es que el cable se suelta un poquito y hace un falso contacto y se arde en el punto donde está que se conecte y como que no. Porque la corriente se eleva muchísimo, genera calor y se puede arder todo el cable, si es que no todo el cablero, si es que no toda la instalación, si es que no toda la casa o todo el mercado, como pasa en las noticias, ¿no han visto? Que el mercado tal, en llamas, que mucha gente perdió su chamba, presupuestito y qué sé yo, ya. Algo tan tonto como simplemente no asegurar los cables. Puede pasar, pueden ser otras razones, pero esa es una de ellas. Es muy frecuente. Bueno, otra también es por usar cable mellizo, pero ya está prohibido, supone que no deberíamos hacer. Entonces, interconectados a través de conductores, ¿sí? Ahora, esto que tenemos acá también es un circuito eléctrico, solamente que está en una forma de circuito esquemático. Circuito esquemático. Claro, porque es un esquema, es un diagrama, ¿sí? La mayoría de veces cuando vas a ver un circuito eléctrico lo vas a ver así, o sea, cuando lo analicemos lo vamos a ver de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Fíjense el símbolo de la batería, ¿sí? En este caso el positivo. Una batería siempre tiene un signo positivo y un negativo, se han dado cuenta. Una pila tiene un más y un menos. ¿Cuál sería el más? ¿La pata larga o la pata cortita? La pata larguita es el más, la pata cortita es el menos. Si tu batería tiene esta forma, ¿cuál es el más? ¿De arriba o el de abajo? La pata larga siempre es el más.
¿Ya? Es muy importante saber eso. ¿Por qué? Ah, porque el Inge me dijo que el más es por donde salía la corriente. Entonces, ya, ok, entonces viene así, puede entrar la carga por acá, y así, y así. Entonces, a partir de así, ¿no? Ya empiezas a deducir cómo empieza a funcionar la cosa. ¿Sí? Que bueno, en este caso, esta corriente es cero, ¿por qué? Porque el interruptor está claramente abierto. ¿Sí? ¿Qué más? Las lámparas o bombillas. En este caso, también conocidos muchas veces como cargas, ¿no? Las cargas. ¿Sí? Las cargas. Es quien va a consumir esa energía. Pueden ser uno o varios, depende de cómo es el circuito, ¿no? Por ejemplo, en esta casa, todas las bombillas o, bueno, los focos LED, si los tienes, son las cargas, ¿no? Bien, algunos ejemplos, puede ser una linterna, que internamente pues tiene una serie de cosas, pero aquí lo clave es que tiene una batería, así como lo tienen muchos de los dispositivos que hoy en día utilizamos, ¿no? Como los teléfonos celulares, ¿no? Que también tienen baterías y esto. O también puede ser una plancha conectada al tomacorriente de la casa, una plancha eléctrica, ¿no? Internamente también, ahí está, resistencia apareció, ¿eh? Está mal, esto es resistor. Resistor. Ya, ya. Sí, eso, por favor, traten de cuidarlo mucho, ¿ya? O sea, obviamente, si tú vas a Pizarro y pides, dame 10 resistencias, ellos ya saben de qué se trata. Pero hay que hablar con propiedad, ¿sí? No hay que hablar como que no supiéramos de esto. Somos ingenieros, ¿no? Deberíamos tratar de hablar bien. Bien, bueno, la sala terminal, las conexiones, qué sé yo. Y termostato, ¿no? Acá por el que me preguntaba instrumentación. Este es un instrumento de medición de temperatura, ¿sí? Un instrumentito. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, en tableros eléctricos, cuando tienes un sistema que puede empezar a calentar para que pueda disipar un poco el calor? Se le pone un termostato que tiene un contacto. ¿Qué hace esto? Cuando sobrepasa la temperatura y al hacer eso, cierra circuito, se prende un ventilador y se refrigera. ¿Sí? Por ejemplo. Bien, algunos elementos del circuito eléctrico, ¿no? Elementos claves que no pueden faltar. El primero es el generador. Generador, o sea, quien va a proporcionar la energía, o sea, la batería, ¿no? Los receptores, que pueden ser los resistores, o pueden ser las lamparitas, como hemos visto, los cables de conexión, los elementos de protección, puede ser, por ejemplo, hay un fusible, ¿sí? Antes, por ejemplo, no sé si recordarán, de repente no lo han llegado a vivir, pero las casas tenían, ¿no? Su fusible de plomo, ¿no? ¿Se les ha quemado el plomo alguna vez? Complicado, ¿no? Complicado. Hoy en día ya con los electromagnéticos ya no pasa eso, ¿no? Pero antes era complicado. Y bueno, elementos de control, ¿no? Como por ejemplo un interruptor, que vamos a ver a continuación. Todos los elementos se conjugan para lograr tener el circuito eléctrico. Entonces, rápidamente, ¿no? El generador es quien va a proporcionar la energía al circuito, ¿sí? Transforma un tipo de energía en energía eléctrica. Para ponerlo en términos sencillos, si tú tienes, por ejemplo, una fuente de laboratorio, digamos, puede tener una corriente alterna, entonces tú le suministras esto a la fuente de alimentación y esto te va a entregar una energía limpia, constante, ¿sí? O sea, un voltaje en directo. Mientras que acá tendrías algo así, al otro lado tienes una raya rectita, ¿no? Igual hay muchas formas de dibujar el generador. Puede ser con una V, con un más, menos. V, ¿por qué? Porque esto tiene un voltaje, ¿ya? Voltaje, es una fuente de voltaje. Igual acá el otro, ¿no? V. Y el otro, bueno, también puede ser una fuente de corriente continua, ¿no? Las fuentes de laboratorio son más o menos así, muchas de ellas sí se pueden regular. Y en este caso, podríamos decir que este toma corriente funciona también como un generador, con la salvedad de que acá la corriente es diferente, no es alterna, no es corriente continua, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque siempre hay que alimentar un equipo electrónico con aquello que te pide, ¿no? Si te pide alimentarlo con alterna, aliméntalo con alterna. Si te pide continua, le metes continua, ¿sí? No al revés porque lo puedes dañar. Bueno, el receptor en este caso va a almacenar o va a transformar esta energía en otro tipo de energía, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los focos, pueden ser motores, ¿no? Pueden ser de repente un sistema de baterías en base a condensadores, puede ser de repente el transformador que tiene internamente un cargador de teléfono celular, ¿sí? Que hoy en día todos tenemos, internamente se han visto que son unas cajitas chiquitas, ya, ahí tiene un transformador chiquitito. ¿Sí? Ahora, se les conoce como elementos pasivos, ¿ya? Pasivo significa que solamente va a aprovechar esa energía, o sea, la va a consumir, ¿sí? Solamente va a consumir, ¿ya? Este es el que consume.
Ya. Algunos ejemplos, bueno, planchas, focos, toroides, transformadores, condensadores, etcétera. Otro elemento, los conductores o cables. Claro, para que tú puedas interconectar los diferentes elementos necesitas un mecanismo en el cual la energía pueda fluir para pasar de un lado a otro, ¿no? Utilizamos cables normalmente de cobre, pero en algunas aplicaciones también utilizan cables de, me parece que es aluminio, si es que no me falla, aluminio. Sí, cable desnudo incluso, ¿no? O sea, ni siquiera tienen chaqueta. Entonces, y en otras aplicaciones utilizan también, por ejemplo, los microprocesadores utilizan oro, ¿sí? Tiene patitas de oro, que tiene mejor conductividad. Entonces, te permite interconectar los diferentes elementos, ¿no? Si tú sacas los cables, igual como decíamos, ¿no? Ya no tienes acá, no tendrías circuito, si te quedas solamente con lo demás, ¿no? Vienen de muchos colores, vienen de muchos calibres. Hay una relación entre el calibre del cable y la cantidad de energía que éste puede manejar. Entonces, cuando tú veas un cable gordito, es un cable que está preparado para manejar más corriente que otro. Vale, eso ya lo vamos a ver. Y un cable más delgadito es un cable cuya señal va a ser un poco más débil, ¿no? Entonces, por eso, ahí como verán, hay cables más gruesos que otros, ¿no? Para que te haga una referencia, en las casas, por ejemplo, hay una nomenclatura que es AWG, que es American Wire Gauge, o sea, calibre de cable americano. Si mal no recuerdo, utilizan cable 12, cable 14 y cable 16. Si es que no es 10, 12, 14. Ya este puede ser 10, no me seguro. ¿Ya? El más grueso es el que tiene el número más chiquito. Y el que va haciéndose más delgado es conforme va subiendo el número, ¿no? Así es como funciona AWG. Para la mayoría de aplicaciones de control, por ejemplo, con AWG18 o AWG16, estás bien. Pero aplicaciones ya de potencia, de fuerza requeridas, un AWG un poco más grueso porque ya dependerá del motor o lo que vayas a conectar, ¿no? Y esto depende no solamente del equipo que va a consumir, sino también depende de las condiciones de la instalación. No es igual tirar un cable de una canaleta totalmente encerrado sin ventilación a tirar un cable enterrado. Ya puede pasar. Y otra cosa más de los cables para terminar. Los cables tienen el elemento conductor, y ya sabemos que es la parte de adentro, ¿verdad? El cobre, etcétera, ¿no? Que muchas veces consideramos que es lo más importante. Yo les pregunto, ¿y qué es lo que tiene acá alrededor el cable? Un aislante. ¿Y qué pasaría si ese aislante no estuviera? Exactamente. Es peligroso, ¿no? O sea, en un cable, por ejemplo, como este que tienes ahí, como que no están perfectamente pegados, salvo al final, ¿no? Que se podrían entrelazar, es muy peligroso, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de lo importante que es el conductor, pero no se habla de lo importante que es el aislante. El aislante es tan importante como el conductor, ¿sí? Sin el aislante simplemente nos electrocutaríamos a cada rato. Y también hay aislantes que son más gruesos, más delgados, dependiendo de la clase de aislamiento que vamos a manejar, ¿sí? De repente eso depende del voltaje. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, elementos de protección, elementos que van a proteger al circuito o a la persona ante algunos fenómenos o escenarios de fallo. Por ejemplo, sobrecorriente, sobrecarga, fallas. ¿Qué significa sobrecorriente? Que el circuito vaya a trabajar con una corriente mayor de la que está diseñado, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Se te puede quemar la máquina, se puede quemar, arder tu cable, una serie de cosas. Sobrecarga normalmente se asocia esto al, bueno, también se podría usar al voltaje, a la corriente, ¿sí? Una sobrecarga. Por ejemplo, se habla mucho de motores sobrecargados, ¿no? Cuando a un motor, por ejemplo, le pides que mueva una carga que es muy grande para él, el motor trata de consumir más energía para tratar de proporcionar más potencia, pero no lo logra, así que se calcina, se mueve. Y también puede proteger al usuario. Algunos ejemplos, fusibles, interruptores diferenciales. Este de acá se esperaría que esté instalado en casa, porque si hay algún problema eléctrico y te vas a electrocutar, típicamente, no sé, pues con alguna carcasa mal aislada, de repente como una refrigeradora, una lavadora, lo que te va a salvar de que no te electrocutes es esto. Entonces, en el instante que tocas algo y estás a punto de electrocutarte, ¡pum!, el interruptor se abre. ¿Sí? Entonces, no estaría más, siempre hagan revisar esto porque pasa, ¿no? En casa herrero, cuchillo de palo. Muchas veces la gente, electricidad de sus casas son terriblemente instaladas. Dentro de lo que las operaciones no funciona correctamente según la Tierra. Y en Perú tengo entendido que es muy común que las conexiones no tengan comunicación. Sí, eso también. Me he olvidado de Pozo Tierra, sí. También es necesario. Sí. Entonces deberíamos tener en realidad todo, los diferenciales. Sí.
Es cierto, pero acá pues muchas veces no. Incluso de repente les puede pasar como a mí, que en casa no, es un poco complicado pensar en un pozo a tierra porque para poner una instalación a tierra propiamente hay que tirar cable a todos los tomacorrientes. Lo que pasa, los tubos donde fluyen los cables a veces están totalmente copados porque antes ponían un tubito PVC muy delgado. Ahora ya los hacen un poco más gruesos, entonces es más fácil, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Depende de cuándo se ha construido tu casa. Y elementos de control. Cuando se habla de control de electricidad en este caso o en este contexto, vamos a hablar de lo que permite que se corte el flujo de electrones o se permite el paso del mismo. Se encargan de encender o apagar un circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, un interruptor, ¿sí? O el encendido apagado de un receptor, es decir, el energizado de un receptor o el desenergizado del mismo. Eh, entonces nos permite interrumpir a voluntad, ¿sí? El paso de la corriente. Se conectan en serie al receptor, tal como lo vemos acá, ¿no? El interruptor está aquí, aprietas el botón, la energía fluye. Aprietas para el otro lado, se abre, no pasa nada, ¿sí? Muy bien. Y el más común, el que utilizamos todos los días, está acá. Sí, creo que todos lo conocemos. Muy bien. Ahora sí, magnitudes eléctricas. Bueno, cuando hablamos de magnitudes eléctricas son algunas propiedades de algunos, bueno, de la electricidad, cuestiones que podemos medir, ¿sí? ¿Y para qué lo podríamos medir o por qué sería interesante medirlo? Para que conociendo su valor podríamos saber cómo está funcionando la electricidad, bajo qué parámetros, si es una energía muy potente o no tanto, si es peligroso o no. No es igual de peligroso que agarres una batería de 9 voltios y le metes la lengua y te electrocutes y te da un cosquilleo, que le metes la lengua al tomacorriente 220. Sí, no es igual. No, no les digo que lo pruebe, ¿no? De repente abre la batería, pero otro. Pero más o menos, para que tengan una idea, una vez hice unos experimentos con unos chicos y averiguamos que a más o menos en 60 voltios de corriente alterna duele. Posiblemente si estás electrocutándote con más, no, no pregunten cómo. Si te electrocutas con más, posiblemente te va a oler más, pero ya tu cuerpo no, no va a querer voluntariamente estar ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno. Pero como un dato adicional, les dejo esto, seguramente lo van a encontrar en las fuentes bibliográficas. 20, 30 miliamperios es suficiente para matarte. Sí, 20, 30 miliamperios. En 220, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poquito de la corriente, ¿no? Pero igual. Entonces, algunas magnitudes, el voltaje, la intensidad de corriente, el fenómeno de resistencia eléctrica, potencia, energía. Pues vamos a ver. Cuando hablamos de tensión, estamos hablando de voltaje, ¿sí? Tiene cuatro nombres. Es bueno que lo sepamos los cuatro. Voltaje, que es el que más vamos a usar, es el que utiliza normalmente todo el mundo, la gente que está instruida en electricidad y la gente que no. Tensión eléctrica, tensión, que es otro nombre que también lo vemos mucho en los letreros de seguridad, ¿no? Peligro, alta tensión, ¿sí? Tensión, después está uno que utiliza mucho los libros de física que se llama, bueno, es diferencia de potencial eléctrico, el DDPE, diferencia de potencial eléctrico. Y finalmente, otro más que se utiliza más en el contexto de motores, ¿no? De corriente continua, por ejemplo, la fuerza electromotriz. También se le conoce así. Porque un motor puede ser también un generador de energía. ¿Sí? Entonces, esos cuatro: tensión, voltaje, diferencia de potencial eléctrico y fuerza electromotriz o FEM. Simplemente FEM. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, matemáticamente el voltaje es trabajo o energía por unidad de carga eléctrica, ¿sí? Recordemos acá, carga eléctrica, unidad de la carga eléctrica, sistema internacional. A ver, ¿alguien? Coulomb, muy bien, el Coulomb. Coulomb, o simplemente C, ¿no? Algunos autores le dicen Colombio, o Culombio, pero bueno, no sé, no suena muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? El E, unidad de energía. ¿Cuál es la unidad de energía? Joules. Joules. Muy bien. Entonces, el voltaje, otra más. Producto de la corriente eléctrica por resistencia eléctrica, ¿no? Igual acá. P igual ahí por R. Y adelantándonos a la ley de Ohm. Ya, esta es la ley de Ohm. Ley de Ohm. En honor al señor George Simon Ohm, que fue quien ideó esta relación entre los tres. Y esto funciona solamente si el voltaje está expresado en voltios
La corriente está expresada en amperios y la resistencia está expresada en ohmios. La letra omega. Y ahorita lo vamos a ver también. Pero igual, B igual a I por R. B igual a I por R. Eso que tienes que sabértelo de memoria. No puedes fallar con eso. Puedes fallar. Estoy diciendo. Ya. Entonces, la tensión eléctrica es de alguna forma resumida, es la capacidad que tiene una fuente o un generador de poder empujar o poder hacer fluir a estos electrones en el circuito. Entonces, mientras más grande esta fuerza, más peligroso. Mientras más grande la tensión, es más peligroso para ti porque se pueden llegar a esos 20, 30 miliamperios que hablábamos y tu cuerpo o tu corazón puede fibrilar y te puedes morir. ¿Sí? Entonces, la tensión tiene esa particularidad. Unidad de medida, el voltio, o simplemente la letra V. Simplemente la letra V. Y para medirlo se utiliza el voltímetro. Voltímetro. Ahora, vamos a decir por ahora voltímetro porque en realidad hay una herramienta que se conoce como el multímetro. Hoy en día mide todo. Voltaje, corriente, resistencia y muchas cosas más. Solamente que en algún momento de la vida no había el multímetro, sino había un instrumento para voltaje, otro instrumento para corriente y otro y así. Que se puede configurar, digamos, el centímetro, como milímetro, incluso como milímetro, dependiendo de la configuración de las terminales. Bueno, en el multímetro, pero ahí lo puedes hacer. O sea, claro, ahí mide esto. Sí, o sea, actualmente hoy día ya, bueno, a alguien se le ocurrió, ¿no? Ya, ¿qué pasa si yo junto todos los instrumentos en uno solo para que el electricista no esté cargando 40 y cargue solamente uno? Y nace el multímetro, ¿sí? Pero igual, el multímetro tiene internamente un voltímetro y con eso mides el voltaje. ¿Cómo se mide? Si tienes un circuito que está energizando una carga, conectas el cable rojito, que es tu positivo, y el cable negrito en paralelo a tu carga. El circuito tiene que estar energizado, ¿sí? Ahora, la forma correcta de hacerlo es así. Si es que la fuente apunta de esta manera y la corriente viene así, de esta forma, entonces la corriente ingresa a las cargas por el signo positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En el multímetro tú deberías apuntar el rojo al positivo de la carga. Si no lo haces así, el multímetro va a medir un voltaje negativo. Hoy en día eso no es un problema, pero en algún momento también de la vida tenías un multímetro que tenía como una especie de aguja y esto estaba graduado, ¿no? Claro, un voltímetro analógico. Y esto debía moverse de esta forma, ¿no? O sea, medías algo, medía y luego regresaba, cuando ya no medías nada. Si tú medías al revés, ¿qué crees que podía pasar? La aguja se iba a este lado, chao multímetro. Había algunos bipolares que tenían la voz sentada en medio y podían generar También, reacciones humanas. algunos, sí es cierto, pero algunos no. Y los que no, pues no. Sí, me imagino que por ahí de repente alguien se la malogra alguna vez. Bueno, hoy en día, ¿qué es lo que pasa con los multímetros? Tú tienes acá tu multi, tienes tu día, bueno, tu pantallita LCD. Si mides al revés, simplemente ¡pic! Sale un luz y se acabó. Entonces no hay problema, no pasa nada. Pero lo ideal es que midamos de esta forma, ¿no? Pues acuérdense, así como una batería de carro, rojo positivo, negro negativo. ¿Ya? Acuérdense, rojo positivo, negro negativo. ¿Sí? Listo, muy bien, seguimos. Ah, y otra cosa más. En el multímetro hay que configurar esto así, porque hay una inscripción en el multímetro que es una línea así continua y con una línea discontinuas, significa corriente continua. O también puedes encontrar una inscripción que diga voltaje DC. Es lo mismo. O sea, a veces lo encuentras así o lo encuentras así, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el voltaje es. Listo, seguimos. Intensidad de corriente eléctrica. Sal. Eh, bueno, la intensidad de corriente eléctrica es el flujo o desplazamiento de electrones, ¿sí? Imagínatelo como una especie de tubería de agua. Entonces está pasando el agua. Mientras más agua pasa, más corriente, ¿no? De agua. Igual, mientras más electrones pasan, más intensidad de corriente eléctrica. A veces simplemente se le dice corriente. Quizás podríamos decir que esto es algo erróneo porque el nombre correcto es intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Intensidad de corriente eléctrica. Bueno, matemáticamente es la relación de las cargas, o sea, los coulombs por unidad de tiempo. Unidad de tiempo
¿En qué se mide el tiempo? Si esto es coulombs, claro, segundos. Y intensidad en amperios, ¿sí? Yo le suelo poner corchetes a las unidades por si acaso a veces. ¿Ya? Bueno, y de la ley de Ohm, parcial, salud. Entonces, si antes era B igual a I por R, simplemente, si el R está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? No. Eso de que la corriente o un factor multiplique, pasa dividiendo, eso nunca existió. Eso nos han enseñado en el colegio solamente para evitarnos, evitar decir, mejor dicho, que para que esto se pueda simplificar, estás multiplicando a todo por 1 entre R. Y cuando haces eso, tienes voltaje entre R, y acá tienes I por R entre R. Y ahora simplificas, te queda, bueno, volteamos la expresión y te queda esto, ¿no? Es lo mismo sí y no, porque el resultado es igual, pero la interpretación no es la misma. ¿Ya? Eso de que se multiplica. Todo lo que pasa sumando, no. Eso nunca existe. ¿Ya? Bien, entonces esto nuevamente, ¿no? La ley de Ohm despejando la corriente. Unidad, el amperio, la letra A. ¿Sí? Instrumento a medida del amperímetro. ¿Sí? Amperímetro. Amperímetro. Ahora, si es que la intensidad de corriente es un flujo de electrones, claro, lo más razonable para aprender a medir esto es colocar el amperímetro en serie con lo que quieres medir. Es decir, tienes que abrir el circuito, insertar el amperímetro ahí y la corriente va a fluir y va a fluir también por el instrumento, entonces vas a poder medir. Es como, por ejemplo, lo que hace Sedapar cuando mide el agua en tu casa. Colocan su medidor en serie con tu instalación. Es igualito. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces se hace esto, ¿no? En ese circuito, en la carga y colocas el amperímetro por acá. Esta es la forma más común de quemar un multímetro. ¿Sí? Esto no se hace porque internamente el amperímetro tiene una resistencia eléctrica muy baja. Entonces, cuando tú haces esto, es como que esto no existe. Y toda la intensidad viene por el amperímetro, que dijimos es una resistencia minúscula, se aproxima a un cable. Entonces, lo que estás haciendo simplemente es un cortocircuito de la fuente y destruyes el amperímetro. El fusible se quema, la gente se raya, la gente de laboratorio se enoja. ¿Sí? Entonces, tratemos de evitar eso. Corriente en sí. Resistencia eléctrica. Eh, bueno, todo lo que ofrece oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Oposición al paso de la corriente eléctrica. Es como, digamos, como una especie de estrechamiento, si queremos verlo así, ¿no? O sea, es un poco más difícil que la intensidad pase, que los electrones pasen, ¿no? Y por supuesto, en elementos conductores o materiales semiconductores, materiales aislantes, el flujo de electrones no va a ser totalmente igual, ¿no? En un conductor se va a favorecer que esto ocurra. Materiales semiconductores, por ejemplo, como el silicio, como el germanio, pues puede que sí, puede que no, dependiendo de las condiciones del circuito. Materiales aislantes, muy poco, ¿sí? Muy bien. Eh, la resistencia eléctrica, en este caso, tiene esta expresión matemática, es el producto de la longitud por resistividad sobre unidad de superficie. ¿Sí? Bueno, hay diferentes fórmulas de resistencia eléctrica dependiendo de la geometría del objeto que estés tratando de identificar. Esta es una de las muchas que hay. ¿Sí? Esta es una de las muchas que hay. Y de la ley de Ohm también podemos despejar esta expresión. ¿Sí? Igual, despejas R y te queda esto. Unidad de medida ohmio, en honor al señor George Simon Ohm. Entonces, como se apellidaba Ohm, bueno, ohmio. Símbolo, ¿qué letra griega es esta? El omega, omega, así es. El fin, el alfa, el omega. Ya, para medir se utiliza el ohmímetro, ¿sí? Ohmímetro, que igual, nuevamente, está dentro del amperímetro, dentro del multímetro, mejor dicho. Y para medir resistencia eléctrica, ¿cómo se hace? Colocas el instrumento en paralelo al componente que quieres medir y el circuito tiene que estar desenergizado. Ya la medición de resistencia no se hace con el circuito en caliente. Me olvidé decirles que esto sí se hace en caliente. Claro, porque si la fuente está apagada,
no hay ningún electrón fluyendo. ¿Sí? En voltaje también tiene que haber energía, pero acá no. Acá tiene que estar desconectado, por lo menos uno de los lados del resistor que quieres meter tiene que estar desconectado. ¿Sí? Y lo más recomendable de pronto es hacer esto, ¿no? Que seguramente en el laboratorio lo van a hacer para medir o cerciorarse que un resistor sea del valor que realmente crees que es, porque a veces uno se confía, ¿no? Pero por ahí te equivocaste en el código de colores y viste un rojo que parecía anaranjado y la fregaste. Entonces, igual, midan por si acaso, ¿ya? Midan siempre. Eh, Listo, muy bien, seguimos. Potencia eléctrica. Energía entregada, consumida por unidad de tiempo. O sea, joules ¿entre qué? Joules sobre segundo. Unidad de la potencia, el vatio, o el watt. Watt. Vatio o el watt. Eh, Matemáticamente, potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Ya? Voltaje por intensidad. Siempre y cuando este esté en vatios, este esté en voltios y este esté en amperios. Ahora, ¿por qué digo esto que puede parecer muy obvio? ¿No? Claro, yo sé que el voltaje está en voltios, ¿no? Porque si yo te digo, por ejemplo, calcula la potencia si sabes que el voltaje es 1 kilovoltio y el ampere o la intensidad de corriente es de 2 amperios. ¿Cuál es la potencia? 2000, claro. Porque el K también se debe considerar. Entonces, ¿qué significa que esto tiene que estar en voltios? Que entonces estarías hablando de 1000 voltios. 1000 voltios por 2 amperios son 2000 vatios. Y para nosotros siempre procuremos hablar en términos de prefijos de cantidad correctamente utilizados. ¿Ya? La regla es que si tu magnitud calculada es 1000 o más grande que 1000, deberías utilizar kilo o mega o giga o tera o lo que corresponda. Si es que la cantidad está en cero o debajo de cero, o mejor dicho, es menor que uno, vas a tener que utilizar un prefijo de cantidad pequeña. ¿Sí? Mili, micro, nano, pico, femto, ato, no sé, lo que corresponda. Igual. ¿Sí? Pero si tú me dices, no sé, calculas en tu examen y te salió, ya, profe, el voltaje calculado es de, no sé, 100.243 voltios. Yo voy a decir, bueno, ¿y por qué no me dijo 100 kilovoltios? Más fácil. ¿Sí? Entonces no podemos trabajar así. Ya. Igual, eso también es parte de escribir con propiedad las magnitudes. Bueno, el instrumento de medición de la potencia es el batímetro. ¿Ya? El batímetro. Batímetro. Y el batímetro internamente tiene dos bobinas. Una bobina para medir voltaje y otra para medir corriente. Claro, porque lo que va a hacer el batímetro es coger las dos, las va a multiplicar y te va a la potencia en watts. ¿Sí? Entonces necesitas darle al batímetro ambas magnitudes. Entonces, de esa forma, si quisiéramos analizar, por ejemplo, cómo se mide esto, en esta porción del circuito se hace la medición de corriente, ¿no? O sea, pasa la energía por acá, pasa por el amperímetro, sale y viene por acá, y este punto de acá, junto con el azul, hacen la medición de voltaje, y ya está. Entonces hay que energizar ambas cosas. Esquemáticamente se suele representar con la letra W y 4 puntos de conexión, dos para el voltímetro, dos para el amperímetro. Bien, ya vamos ahí acercándonos al final. Ahora, energía eléctrica. Eh, bueno, esto resulta cuando tenemos una diferencia potencial entre dos puntos, o sea, un voltaje, ¿sí? Se establece una corriente eléctrica entre ambos cuando hay un contacto, ¿sí? A través de un conductor. Matemáticamente es el producto de la carga eléctrica por el voltaje, ¿sí? O sea, joules es igual a voltio por coulomb, ¿sí? Joules es igual a voltio por coulomb. O de otra manera, voltio por amperio por segundo. O vatio por segundo, ¿sí? No se confundan con las unidades, es muy importante que eso lo tengan claro. Porque igual, si en su examen yo les digo, calcúlame la intensidad de corriente, no sé qué. Ah, ya, profe, yo he calculado que la intensidad es 423 voltios. Mal. Así tu cantidad esté bien. Ya tienes que respetar las unidades también. ¿Sí? Bueno, la unidad, el joule,
o el kilowatt hora. El kilowatt hora. Este sobre todo lo utiliza mucho el proveedor de energía eléctrica en casa, ¿no? Por ejemplo, SEAL o el que corresponda, ¿no? Símbolo, la letra E. Ojo que a veces a la letra E también lo utilizan en los circuitos, en los generadores, porque no sé, pues te dicen el circuito tiene E voltios, digamos, ¿no? O sea, 10 voltios, digamos. Porque claro, no pueden ponerle B voltios, ¿no? Porque uno se puede confundir. Entonces, a veces esa E también la ponen en las fuentes, si acaso. Para medirlo se utiliza el contador de energía. Igual, en casa todos tenemos uno de estos. Hoy en día son digitales, porque en algún momento estos eran mecánicos, bueno, electromecánicos. De hecho, bueno, creo que hoy en día ya podemos hablar un poco más abiertamente de esto, pero hace muchos años tú podías engañar hacia alguien. Si le colocabas un imán convenientemente, de forma que el campo magnético se oponía al giro natural de la medición, podrías terminar pagando la mitad o menos de lo que consumías. Pero bueno, eso yo no lo hacía bien. Pero sí sabía que se puede hacer eso. Y hay instrumentos también portátiles que se pueden utilizar para medir energía, ¿no? Que esos son los analizadores de red. Son equipos sumamente caros, pero son muy buenos para hacer auditorías de la energía eléctrica en instalaciones, sobre todo industriales, ¿no? Que es donde hay más ruido eléctrico, hay muchas más cosas pasando, ¿no? En casa casi no es tan necesario. En un taller de repente sí. Bien, ahora, corriente continua. Esto va a ocurrir cuando tienes electrones desplazándose, perdón, en un circuito solamente en un sentido. ¿Sí? Esta es la clave. Es un solo sentido. Durante todo el tiempo que circula desde el polo negativo del generador al positivo, ¿no? Claro, o sea, si tienes esto, tienes el resistor, que es la carga, entonces la corriente real viene por acá. Corriente real. Viene por acá, da la vuelta y regresa, ¿no? Y en el tiempo, si tuvieras que esta fuente es una pila, por ejemplo, así como esta, cuando tú conectas la pila a tu lámpara, a tu linterna, lo que fuera, digamos que es 9 voltios, ¿no? Tiene los 9 voltios clavaditos, o de repente un poquito más, ¿no? Ya 9.1, 8.9 por ahí. A medida que tú utilizas la pila, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento donde esto se va a empezar y esto empieza a caer. Hasta ahí llega un momento en el que ya, digamos que este es el umbral, vamos a llamarle V sub X, el umbral de voltaje mínimo con el que deberías alimentar tu equipo. Si es que el voltaje de tu batería está por debajo de eso, ya no funciona. ¿Sí? Y esto dependerá del tiempo de vida, ¿no? Dependerá del tiempo de la batería. Hay baterías que duran más que otras, por ejemplo, lógicamente las más caras duran más, como las Duracell, no es igual que una Toshiba o una así chinita. Las Duracell son muy buenas, ¿sí? Entonces, eso ocurre ahí, ¿no? Pero digamos que el voltaje es 9 voltios cuando la pusiste y sigue siendo 9 en todos estos puntos, ¿no? O sea, no es que acá el voltaje cayó acá o se vino para el otro lado, no sé, no, eso no ocurre. ¿Ya? Muy bien, entonces voltaje continuo. También se dice voltaje en directo. Indirecto. Ah, porque cuando hablamos del voltaje en DC, en realidad este es del inglés. Así es. Direct current. ¿Sí? Corriente directa. Muy bien, y fuentes de corriente directa, pilas, baterías, o también algunos dispositivos como este de acá que seguramente todos tenemos en casa, ¿no? Una pequeña fuente para energizar algún equipo X que tengas en casa, cualquiera. Algunos incluso son regulables, ¿no? Puedes regular desde 3 voltios a 5, 6, 9, 12, normal. Bien, entonces, estimados, vamos a tomarnos unos minutitos para resolver estos ejercicios o estos problemas planteados. Entonces, júntense en grupos, de repente parejas o grupos de 3. Anoten algunas respuestas a todo esto. Sí, empezamos. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre resistor y resistencia? Muy bien, la magnitud es resistencia, resistor es el componente. No se van a confundir, ¿ah? Pucha, estoy diciendo, ¿ah? Para que no digan que no, tanto las fijas. Listo. Unidad de la potencia eléctrica. Watts.
watts. A ver, y esta de acá, a ver. ¿Cuántos milivoltios equivale 20 voltios? A ver. 20.000 milivoltios. Y 30 kiloamperios en amperios. Ya, está fácil. Muy bien. Bien, estimados, entonces, solamente para resumir, los elementos, ¿no? El circuito, generador, receptor, cables, protección y control. De los cuales los más importantes, o los que son al menos imprescindibles, son el generador, porque si no, no tienes energía que proporcionar al circuito. El receptor, porque si no tienes a quién dársela. Y los cables, porque si no, no tienes cómo conectarlos. La protección y el control es importante, sí, pero no es imprescindible. ¿Ya? Entonces, estos son los más importantes. Es más, hay muchos circuitos que no funcionan con protección. Se sorprenderían de ver cuántos. Bueno, la parte de control, digamos que está como que al medio, ¿no? Pero digamos, si tuviéramos que elegir tres, serían los que están pintados. Magnitudes básicas, voltaje, ¿sí? V, la corriente, bueno, la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica, potencia y la energía. Energía, le ponían ¿no? Energía. Y bueno, la corriente continua no ocurre cuando los electrones solamente fluyen en un sentido de forma constante, ¿sí? Recuerden el dibujito, voltaje, tiempo, batería de 9 voltios, hasta que se empieza a gastar, ¿no? Pero todo este lapso es constante. Muy bien, a la siguiente decisión, o sea, el día jueves, creo, ¿sí? Jueves, vamos a ver la parte de variación de resistencia eléctrica con la temperatura, porque claro, los componentes electrónicos eh, pueden cambiar internamente, bueno, a nivel atómico se pueden alterar debido a un cambio de la temperatura, ¿no? Entonces es un parámetro que hay que tener en consideración. Y algunos ejercicios, ¿no? Propuestos y resueltos. No se olviden de ver el class para cualquier cosa extra. Como les decía, voy a ir subiendo la información en estos días, entonces no se asusten, no vayan a pedir el libro de reclamaciones, como me han dicho que se le hace. Pues sí, va a llegar, paciencia. ¿Sí? Bien, estimados, gracias por su atención, son libres. Adiós. Tenemos algún sobre el curso. Sí. ¿Se involucra en un proyecto, presentar, opcional o propio de la malla? Déjame revisar. No, me parece que no. A menos que quieran hacer de forma opcional algún proyecto. Por punto seleccionado. Puede ser. Voy a pensar en algo, ¿ya? ¿Qué? Reparar. Preferiría quedarme salvo. En protoboard, sí. Sí, otra cosa también les voy a sugerir antes de que terminemos. Me imagino que algunos ya conocen esta herramienta, pero para los que no, hay una herramienta que se llama VoltSim. Es un simulador electrónico para el teléfono. Está muy bueno, hay soporte para Android, para iOS también. Y otra que es gratuita, que estaría que muy bueno que lo puedan tener desde ya, para entrando en su cuenta, porque seguramente lo vamos a utilizar, el Tinkercad. ¿Sí? VoltSim y Tinkercad. VoltSim trabaja con circuito esquemático, Tinkercad trabaja con protoboard, así que este te va a servir mucho más aún, porque de aquí tú vas a ver si es que lo que estás armando va a funcionar en el laboratorio, ¿sí? Y tienes hasta los huequitos a los que vas a poner tu componente. Bien, estimados, ahora sí, son libres, se pueden retirar. ¿Qué? ¿Qué tenías? No, es que no llegó a correr bien la máquina, pero sí, Ah, y de manera virtual sí corre. el Tinker. Hay otros más, pero ya los iremos viendo. Por lo pronto,